El propósito de Dios prevalece, permanece y nadie lo va a mover porque es Dios quien lo pone. Entonces aprendamos este principio. Hemos venido a Cristo. Él es el Señor de nuestra vida. Por lo tanto, sobre usted y sobre mí hay propósito, hay herencia, hay destino, hay voluntad divina. Hay algo grande de parte del cielo para usted y para mí que se llama voluntad de Dios porque es su propósito. Leamos, por favor, capítulo 3 del libro de Juan, versículo 8. Capítulo 3 del libro de Juan, versículo 8. La Biblia enseña y declara: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Y le hago una pregunta: ¿usted escucha el viento? Claro, pero no podemos percibirlo con el sentido de la vista. Pero sí escuchamos el viento. Dice, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, iglesia, así como el viento, que aunque no se ve, se identifica por su actividad y sonido, también se observa al Espíritu Santo mediante su actividad y efecto sobre aquellos que nacen de nuevo. Y esto me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, quiere decir que se implanta en usted y en mí la voluntad divina, donde somos guiados y llevados sobre alas de águila bajo el propósito divino. Decía en el primer culto, no es que Dios nos haya hecho robot. Ejemplo, que vamos a apretarle un botón a Juan Carlos para que diga amén. Me apretan un botón, amén. Vamos a apretar el otro botón para que dance. No, 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 no. Dios ha puesto en nosotros la libre elección, ha puesto en nosotros la capacidad para elegir entre lo malo y lo bueno. El tema aquí es que mi voluntad tiene que ser doblegada ante Cristo, y cuando mi voluntad es doblegada, el Señor interviene. Y aunque las cosas en el caminar a veces no resulten como usted y yo queramos, aún así Dios está en el asunto. Y quiero que preste atención y abra los oídos espirituales. A pesar de que nuestra vida se haya encontrado en algún momento en una situación difícil, a pesar de que nosotros hayamos fallado, a pesar de que hayamos pecado, a pesar de que nos hayamos equivocado en el caminar, el propósito de Dios se mantiene. Estoy hablando con personas de que probablemente en el caminar su matrimonio falló, muy probablemente se divorciaron. Estoy hablando en el caminar que tal vez algún proyecto que te propusiste no salió como tú querías y falló. Estoy hablando de que tuviste pérdidas, tuviste desilusiones, tuviste atrasos en tu vida en el sentido del crecimiento como tal. Y todo ello, cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos hace entender que su propósito en medio de la adversidad se sigue manteniendo vigente. No importando las circunstancias, el propósito de Dios prevalece. No importando lo que yo pueda ver, no importando lo que yo me pueda afrontar, el propósito de Dios sigue permaneciendo vivo. ¿Por qué? Porque es claro que dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no lo ves, mas no sabes de dónde viene. Dice la palabra, y todo el que es nacido del Espíritu es llevado por el viento del Espíritu, es guiado por el viento del Espíritu. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque aquellas circunstancias difíciles, aquellas desilusiones, aquellas cosas que nos hicieron retrasarnos en nuestro crecimiento, Dios las ha utilizado y las está utilizando para su bien, dando a entender que si en este momento usted y yo estemos pasando por alguna situación que no entendamos o por situaciones adversas, el plan de Dios se mantiene como desde el principio. Aunque no entendamos y aunque no sepamos lo que está pasando, el plan de Dios se mantiene. No tiene que ver con emocionalismo, sino con convicción del cambio sobrenatural en nuestro ser interior. No tiene que ver con suerte ni con un azar, pues algunos creen que se sostienen, o mejor dicho, que en esto sostienen que las condiciones de vida pueden depender del destino o de la existencia o de la utilización de amuletos. ¿Por qué? Porque mucha gente cree en tradiciones, supersticiones, pero el Hijo de Dios ya no se rige por eso. El Hijo de Dios se rige por principios divinos. Y repito, lo malo que pueda pasar, Dios lo convierte para bien. Lo malo a lo que me pueda afrontar, Dios lo convierte para bien. Quiero decirle algo. Hay situaciones en que creemos que Dios ha estado largo y no nos damos cuenta que siempre Él ha estado ahí.
Hay situaciones que Dios ha utilizado para formar el carácter y no nos damos cuenta que Dios ha sido el que ha estado ahí. Hay situaciones que en la soberanía del Padre, que Él las ha permitido, Él permite en su soberanía cosas que pasen y uno dice, pero ¿por qué a mí? Y Dios nos hace entender que los por qué se convierten en un para qué, para formación, porque lo que viene es mejor. Yo quiero decirle y contarle algo acerca mío. Cuando nos mudamos a Costa Rica en el año 1980, solamente con mi mamá y mi hermano, hay cosas que yo no entendía, hay cosas que todavía no entraban en mi mente. Después de muchos años, vuelvo a ver hacia atrás, entiendo que Dios siempre estuvo ahí a mis 7 años. A pesar de que no lo conocía, a pesar de que no había entregado mi vida a Cristo, hay cosas que ahora entiendo que Dios siempre estuvo ahí. Yo contaba en la mañana, lo he dicho en repetidas ocasiones, cuando fue la ruptura, la separación de mis padres, como niño, luego como adolescente, no entendía. Pero hoy, siglo XXI, 2026, vuelvo a ver atrás y digo, siempre estuvo Dios ahí y no me daba cuenta. Siempre entendí, o hoy entiendo, mejor dicho, que en aquel momento Dios estaba utilizando situaciones, diferentes situaciones, para traer su gloria. Y cuando entregué mi corazón a Cristo, pude entender a mayor cabalidad que su propósito siempre estuvo ahí, porque Él me estuvo llevando sobre alas de águila para cumplir su propósito en mí. Y lo mismo en usted, amada iglesia. Quiero que leamos Proverbios 19:21 acerca del propósito de Dios, entendiendo que propósito es sinónimo de designio, plan, propósito, plan, designio. Muchos pensamientos hay en el corazón de Juan Carlos. Muchos pensamientos hay en el corazón de Gustavo Lizano. Muchos pensamientos hay en el corazón de Julio. Póngale su nombre ahí. Muchos pensamientos hay en el corazón del hermano Antonio, del hermano Gerardo. Póngale su nombre. Haga lo propio este versículo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor, que dice, el consejo permanecerá. Y consejo se entiende como propósito. El consejo, el designio, el plan se mantiene, el propósito se mantiene. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a abrir camino a los hijos de propósito. Ya no somos hijos que estamos ajenos a la voluntad de Dios. Somos gente, hombres y mujeres llamados con propósito eterno. Dios no se equivoca. En Cristo no hay perdedores. Usted y yo estamos bajo el plan, bajo el designio, bajo la línea de Dios. ¿Por qué? Porque el que viene a Cristo ya no es perdedor, se convierte en triunfador. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Y necesito que aquí, hermano, se compenetre y no se me pierda, porque esto se está poniendo cada vez mejor, porque la palabra es rica, poderosa. La rica savia nos está alimentando el espíritu. Segunda de Timoteo 1:9, ¿qué dice? Quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿está conmigo? Santo, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué dice ahí? Dígalo, el propósito. ¿Y qué es propósito? Plan, diseño, designio, voluntad de Dios. Dice, según el propósito. Y estamos diciendo que el propósito de Dios prevalece o no prevalece. Prevalece, y dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Esto me parece grandioso, poderoso, porque el Señor nos conocía desde antes y ya tenía su plan trazado en su soberanía. El tema aquí es que Dios nos da la libre elección. La gente no se pierde porque Dios es injusto. La gente se pierde por voluntad propia, porque los brazos de Dios siempre están abiertos. Lo que sucede es que usted y yo tenemos la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero eso sí, cuando elijo lo bueno, viene sobre mí, sobre usted, cobertura, voluntad, propósito, diseño, estructura de reino.
Pero cuando yo me alejo de la voluntad de Dios, ya no hay un plan divino, porque Dios no va a intervenir donde nadie lo invite. Hay gente que hace su plan, hay gente que camina conforme a su propósito. Los hijos de Dios caminamos conforme al propósito de Dios. Pregunta: ¿y por qué a veces las cosas no salen como yo quisiera? ¿O por qué a veces hay situaciones adversas? ¿Por qué a veces hay desilusiones, hay tristezas, hay angustias, hay temores? ¿Por qué? Porque en el mundo siempre habrá aflicción, pero la Biblia dice: confíen, yo ya vencí al mundo. Entonces quiere decir que aunque me sucedan cosas malas, Dios lo convierte para bien, porque hay una protección, hay un cerco divino que dice: eres mi hijo, y el que está en mi mano nadie lo arrebata. No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que digan, está bajo mi protección. Y lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Su propósito está por encima de cualquier circunstancia. Su benevolencia, su bondad está por encima de todo. ¿Qué significa benevolencia? Significa bondad, gracia, generosidad, que es más grande. Yo quiero que repita conmigo. Repita así como los niños de escuela dominical. Su propósito, su benevolencia. A ver, usted lo va a decir, hermano, como que ya almorzó. ¿Estamos de acuerdo? No me lo diga así que, no diga su propósito, así con entonación. Su designio, su benevolencia es más grande que nuestras obras, que nuestros pecados, que nuestras faltas, por la gracia que hemos recibido en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Si hasta aquí prediqué, usted entendió la prédica. O mejor dicho, si lo dejara hasta aquí, usted entendió lo que el centro del mensaje. Porque la Biblia es clara que cuando hablamos de propósito, plan, voluntad, diseño divino, es más grande que los nuestros, que el pecado, que las circunstancias. Entendemos que Dios siempre ha estado en el asunto. Hay situaciones que nunca nos dimos cuenta, pero hoy sabemos que Dios siempre estuvo ahí. Hoy por hoy yo vuelvo a ver hacia atrás en el año 1980 y hoy digo: siempre estuviste ahí, Señor, y no lo veía. Cuando me convertí a Cristo con apenas 14 años, dije: siempre estuviste ahí, Señor, y no me daba cuenta, porque nunca, y voy a repetir esto como digo yo siempre, aunque parezca disco rayado para las generaciones 70 y los 80. Y las nuevas generaciones, para que voy a quedarme bugueado, porque hoy ya no es disco rayado, hoy es bugueado. Me voy a quedar bugueado y disco rayado con lo que voy a decir. Cuando Dios a mí me dio Isaías 43, 18 y 19, me acuerdo fue un martes, en un culto de un martes en la noche. Alguien estaba predicando y habla Isaías 43, 18 y 19. Empiezo a leer esa palabra y Dios empieza a quebrantarme a tal punto que el culto terminó y yo seguía llorando. Yo decía: yo no entiendo por qué estoy llorando, pero es que, y mi hermano solo me abrazaba y es que es algo que no puedo entender. Es que Dios me habló, es que Dios me ministró sin entender muchas cosas. Pero esta palabra me acompañó desde mis 14 años. Y ya tengo 52 años. A ver, ¿algún matemático contador? ¿Están seguros? 38 años. Y han pasado 38 años. Y esta palabra sigue tan vigente y tan poderosa como el día que la recibí. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y yo decía: pero si soy un chiquillo, ¿cuáles cosas pasadas? No entiendo. Y luego el siguiente: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y me quedé pensando: río en el desierto. ¿Quién hace un río en el desierto? Me quedé pensando: ¿por qué dice otra vez? Cuando dice otra vez es porque ya lo ha hecho anteriormente. Pero a todo esto, lo que usted y yo sabemos, porque le he contado, que mis padres se habían separado. Pero yo no sabía, no entendía, porque con 7 años que me iban a andar contando.
hasta luego me empecé a dar cuenta de cosas y situaciones a lo interno de la familia. Pero esta palabra caminó conmigo. Y ya usted sabe la historia. Ahora sí, 38 años. 1987 al año 2026, ¿cuántos años? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Alguna calculadora? ¿Seguro? 49 años. 39. Ahora han pasado 39 años de aquella ruptura, o más, un poquito más. Estoy hablando cuando me convertí a Cristo y recibí esta palabra, 39. Y vuelvo a ver hoy, 2026 atrás, ¿y qué creen que pasó con los señores que se separaron? Se casaron y están viviendo juntos. Por supuesto, se casaron para vivir juntos. Lo que yo quiero enseñarle a usted es que yo, chiquillo de 14 años, digo, yo recibo esta palabra, yo me quebranté y la hice propia y la confesé. Y aún ellos estando separados y yo en un país, uno en un país en El Salvador y mi madre aquí en Costa Rica, yo decía, ¿cómo me gustaría que ellos estuvieran juntos? Pero no entendía que Dios siempre estuvo ahí. Y entonces ya usted sabe la historia y voy a repetirla 45 millones de veces. Que cuando Dios me permitió tenerlos enfrente, vino a mi memoria, ya se habían casado por lo civil, y yo tomé sus manos, y cuando tomo sus manos, hubo como cuando se devuelve la cinta. Barrio Cuba, 7 años, convertí. Todo esto, aquella palabra, y vino a mí, ¿te acuerdas de la palabra? Otra vez abriré camino en el desierto, y yo temblaba. Sí, Señor, sí me acuerdo. Usted no sabe lo que yo sentía y siento todavía en ese momento, porque para mí es una corona aquí en la tierra. Y pude bendecir a mis padres. Aquel chiquillo de 7 años que no entendía muchas cosas, aquel chiquillo de 14 años, ya hoy estoy grande y ahora soy un adulto. Los tomo de la mano y Dios me da el privilegio que lo que un día se vio dividido, Dios lo unió y me hizo entender que su propósito se mantiene y está por encima de las circunstancias, y pude decirles, los declaro esposo y esposa hasta que Cristo venga, en el nombre de Jesús. El propósito de Dios se mantiene aunque no entendamos. Y quiero hablarle a su corazón y a su espíritu. ¿Por qué a su espíritu? Porque es la palabra que va a tocar su espíritu. Lo que usted pueda traerme aquí a la mesa y decir, no hay salida, Dios lo está trabajando. Dios lo está trabajando. Ahorita le voy a contar algo más. Porque Dios es especialista en cambiar el curso de los tiempos y cambiar las circunstancias. Porque Él es grande, sigue siendo Dios a pesar de y en medio de cualquier situación. En Cristo no hay perdedores. Hay gente que anda diciendo loser, ¿verdad? Loser es perdedor. Yo no soy loser, yo soy victorioso. Mire la V de victoria. No crea esa mentira. Hoy hace 8 días, en medio de la alabanza y la adoración, yo le contaba a mi hija y a mi familia que Dios me habló en medio de la alabanza y la adoración. Estábamos ministrando aquel canto que dice, es Él por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dice, dueño de mis días. Y estaba yo ahí y Dios empezó a ministrarme. Y yo, es Él por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Y me puse a pensar el tiempo que yo perdí. Porque yo también perdí tiempo. Yo también fallé. Hay cosas que no me salieron. ¿A cuánto les pasó igual que a mí, que en algún momento se equivocaron, fallaron, perdieron tiempo y pareciera que todo estaba acabado? Porque en una ocasión, lo voy a decir de esta manera para no hacerlo tan abierto, lo que voy a decir. Cuando llegando a El Salvador, esto fue así, mire. En el año 1992 regresamos a El Salvador por 3 años. Y cuando regresamos a vivir 3 años, eso, lo que se conoce comúnmente como los acuerdos de paz que se firmaron en el año 92, alguien dijo, del otro lado, ¿y qué han traído de Costa Rica? Y dijeron esto,
¿Y qué título han traído de Costa Rica? Y yo no tenía ningún título, hablando académicamente. De alguna manera me sentí mal, claro, producto de mis decisiones. Ahí no fue Dios, ahí fui yo que tomé mala decisión, pero me sentí mal. Sin embargo, a través de esas situaciones Dios empezó a enseñarnos que lo más hermoso era haberlo conocido a Él, pero su plan estaba vigente. Ahí no termina todo. Hice mi primer grado de escuela, ya usted sabe, algunos no saben, en El Salvador, y la escuela se llama, y existe todavía, se llama Escuela Costa Rica. Eso fue para el tiempo del presidente Carazo, ¿se acuerdan? 79, por ahí 80, ahí fue a inaugurar una escuela de El Salvador, Escuela Costa Rica, e hice mi primer grado, y con cuadro de honor. Fue la única vez, de ahí para adelante no volví a sacar cuadro de honor. Mire, bueno, como abogado sí, ¿verdad? Cierto. Pero mire, entonces hice mi primer grado, pero el chiquillo yo no entendía. Vine a Costa Rica, a Barrio Cuba, de la iglesia Medalla Milagrosa, iglesia católica, 50 metros hacia el sur, viviendo lo que llamamos hoy una cuartería, solo cuartos, como que fuera ayer, me acuerdo, un cuarto, una cama para 3 personas, mi hermano, mi mamá y yo. No le cuento ahí lo que pasaba porque me da pena. Y todavía a esa edad a veces no era que me ponían pañales, pero ya se puede imaginar, ¿verdad? Y si no sabe, al final me pregunta. Ahí yo me acuerdo que había un patio y yo me iba a jugar con una cocina vieja. La agarraba de carro ahí. Entonces mi mamá se acerca y dice: hijo, yo voy a traerte un juguetito para diciembre, no sé qué. Y para diciembre me llevó un regalo, me llevó una bolsa llena de soldados, los verdes, unos soldaditos verdes. Y yo jugando y todo, y como que fue, y me acuerdo el sacrificio y la entrega y muchas cosas, sin entender todavía muchas cosas, pero hoy entiendo que Dios estaba ahí. A lo que quiero llegar es que un país desconocido, sin entender muchas cosas, pero Dios dijo: estudiaste primer grado en la escuela Costa Rica, no sabías que ibas para Costa Rica, y lo que no sabías era que en Costa Rica era una costa, es una costa muy rica, iba a conocer lo mejor al Señor. En Costa Rica lo conocí a Él, que es lo mejor que me ha pasado. En Costa Rica me casé. En Costa Rica nacieron 2 pedacitos de cielo. Muchas cosas Dios me ha dado en Costa Rica y he entendido que Dios siempre estuvo ahí. Y cuando me decían: ¿qué título?, yo me sentía mal. Claro, con el tiempo terminé mis estudios. Los terminé, pudimos sacar nuestros títulos académicos, pero hoy por hoy entiendo, y Dios me decía a través de ese canto: el tiempo que tú perdiste y que creíste que fue un fracaso, yo lo estaba trabajando. Y yo estaba adorando. Yo estaba ahí, yo te estaba acompañando y tú no sabías. Porque lo que tú creíste que era una vergüenza y que no tenía ningún título, yo lo estaba convirtiendo para mi bien. Te estaba preparando para otras cosas. Digo, gracias. Entonces yo digo, es Él por el que estoy gastando mi vida. Voy a hacer aquí un paréntesis. El hermano Miguel Casina es un ministro y es un pastor, ministro de alabanza y pastor en España. Es el autor de la canción Tu Fidelidad. Aquí le cantamos: tu fidelidad es grande. Y él contaba que cuando Dios le dio este canto a él lo empezó a imaginar a la inversa. Uno le dice a Dios: tu fidelidad grande, y él se imaginaba a Dios diciéndole: tu infidelidad es muy grande, tu infidelidad. Cierto, Señor, tú eres fiel y yo soy infiel. Y me puse a pensar en lo siguiente, y ese canto dice: es Él por el que estoy gastando mi vida. Lo empecé a cantar a la inversa, donde Dios decía: es por ti que di mi vida entera, perdiendo todo por amor y con alegría, Hijo de mi vida. Porque Él no escatimó su gloria, lo dejó todo para amarme, para consolarme y para abrazarme. Entonces cuando yo estaba cantando:
es Él por el que estoy gastando mi vida. Entonces Dios me decía, y lo que tú creíste una pérdida, yo lo estaba trabajando para mis propósitos. Perdiendo todo. Hay cosas que se perdieron en el camino, pero en Cristo no hay perdedores. Él es el dueño de mi vida, Él es el dueño de su vida, y en Cristo nada se pierde. Lo que tú creíste que era una pérdida, Dios lo convierte para bien, porque el propósito está por encima de las circunstancias. Se lo digo, hermano, con conocimiento y por testimonio y con una fe real, que Dios lo ha hecho conmigo. Puse de ejemplo a Kenneth también en la mañana. Kenneth es mi yerno, pero más que yerno lo veo como un hijo. Lo puse de ejemplo porque también Kenneth, los que lo conocemos, Dios lo conoce más, él también tuvo una situación a nivel de familia cuando él estaba más jovencito, sigue estando joven. Y yo lo veo a él y digo, y en medio de esa circunstancia, él no se quedó atrás. Él siguió perseverando, y hoy puedo ver el propósito de Dios en él. De que lo que él pensó en su momento, que fue una pérdida, Dios lo estaba trabajando. Y hoy por hoy lo veo a él y yo veo el propósito de Dios en él. Yo veo el propósito de Dios en Kenneth. Y yo veo el propósito de Dios en muchos de ustedes. Que vemos de largo y nos vemos ahora y digo, Señor, aquello que creí que era una pérdida, aquello que creí que me iba a botar, más bien tú lo trabajaste para tu gloria, para formar algo en mí. ¿Cuál es la situación que a usted lo agobia? ¿Cuál es aquello que usted cree que perdió? En Cristo no hay perdedores. Todo obra y ayuda para bien. Lo malo Dios lo convierte para bien. ¿Por qué? Porque Él nos ha traído sobre alas de águilas. Y la Biblia habla de alas de águilas. Éxodo 19:4. Hasta hay una canción que dice alas de águila. ¿Ha escuchado? Ya es viejita. Para volar alto como quieras. Yo sé que Dios le está hablando a mucha gente aquí. Porque alguien puede decir, fallé en mi matrimonio, me divorcié. Alguien puede decir, mis padres me abandonaron. Alguien puede decir, hay gente que me traicionó. Pero Dios te dice, mi propósito se mantiene y está por encima de todo. Así que en Cristo no hay perdedores. Éxodo 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios quería que el pueblo de Israel fuera hacia Él, pero también los estaba sacando de Egipto, de la esclavitud, de la circunstancia. Y en el camino se encontraron con vicisitudes o adversidades, porque en el camino venían los carros del faraón, en el camino venían circunstancias, pero este pueblo no sabía que Dios los traía sobre alas de águila para llevarlos a la tierra prometida. Y le tengo una buena noticia a usted y a mí. Dios nos lleva sobre alas de águila. Ya deje de estar pensando el tiempo que perdí y por qué hice lo otro. Ya no vea atrás, ve hacia adelante. El propósito de Dios se mantiene porque tú eres cabeza, porque tú eres luz, porque eres hijo. Y los hijos de Dios siempre tendrán camino abierto porque el mundo abrirá camino a los hijos de propósito. Amados hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia. Y uno que usted y yo conocemos, Mefiboset, ya lo conoce. El niño que sufrió cosas o se enfrentó a circunstancias difíciles cuando tenía aproximadamente 5 años. Su padre Jonatán y su abuelo Saúl, rey de Israel, murieron en la guerra. Y como era costumbre en esa época, el nuevo monarca mataba toda la familia del antiguo para colocarse en el trono con su familia y evitar que en el futuro alguien se levantara a reclamar el trono. Mefiboset estaba seguramente lleno de complejos. No podía ir a ningún lado por sí solo. Dependía completamente de alguien para que le ayudara a transportarse. No tenía esperanza en su vida. ¿Por qué? Porque entendemos que él había quedado lisiado de los pies. Él no podía caminar y se encontraba en una tierra lodebar, de tristeza, de angustia. Suena feo decirlo, pero él se creía un perro muerto.
¿Y cuántas veces alguien se ha sentido con complejos? No puedo, no sirvo. Y Mefiboset decía, yo no sirvo para nada, no puedo caminar, estoy lisiado, vivo en esta tierra árida, seca, estoy arruinado, para mí ya no existe la victoria, no sirvo para nada. Pero cuando él pensaba eso, lo que él no sabía es que el propósito de Dios estaba ya por encima de todo. Porque el pacto que hicieron Jonatán y David no fue un pacto sencillo, un pacto de propósito guiado por Dios, donde decían, si alguno de nosotros faltare, yo me haré cargo de tu familia. Y donde Dios te dice, pase lo que pase, venga lo que venga, no importa la circunstancia, hay una palabra que vino del cielo por medio de Jesús que dijo, el que está en mi mano, nadie lo arrebata. El que está en mi mano, nadie lo arrebata. Y el Señor te dice, puertas que se cerraron se abrirán, porque las cerró el hombre, mas no las he cerrado yo. Así te dice Dios. Entonces lo que Dios abre, nadie lo cierra. Y lo que Dios cierra, nadie lo abre. Y Mefiboset se creía nada. Y usted sabe la historia poderosa cuando lo mandan a llamar. Está aquí un hijo de la casa de Saúl. Y llega él tímido. ¿Qué quiere mi señor? A ti te digo, Mefiboset, ya no andarás arruinado, andrajoso, y ya no comerás en la tierra. Ya no comerás miseria. A partir de ahora te vas a sentar en la mesa del rey, y aquellos que servías te van a servir, y todas las tierras de tus ancestros te serán devueltas. Y yo creo que Mefiboset se quedó como, esto no es para mí, sí, es para ti, porque el propósito de Dios está por encima de cualquier circunstancia. Lo mismo le pasó a Job. Job perdió sus hijos, Job perdió su patrimonio, le dio una enfermedad, y para rematar y cerrar con broche de oro, llega la esposa y le dice, ¿sabes qué, Job? Maldice a Dios, muérete. He escuchado gente que dice, ¿usted qué hubiera hecho, pastor? Le digo, no sé. Yo hubiera seguido adelante. Habría que ver, hermano, habría que estar en ese zapato si usted y yo hubiésemos seguido adelante. Yo no voy a ser hipócrita. Es que, hermano, perder los hijos, perder el patrimonio, una enfermedad, una sarna en el cuerpo y no se le quitaba, y él tirado, él postrado, arruinado humanamente hablando, y la esposa le dice, ¿sabes qué? Mejor muérete y maldice a Dios. Habría que estar en los zapatos de Job a ver si decimos lo mismo. Pero bueno, ¿qué era lo que Job decía en medio de todo eso? Porque los amigos de Job decían, hey, revísate, porque si estás así, porque algún pecado hay ahí. No hay ningún pecado. ¿Ustedes han visto ese tipo de gente? Está así porque Dios se está tratando. No, no, no. Hay cosas que no son por pecado. Hay cosas que Dios permite para sacar algo mejor y mayor, porque el propósito, el designio, plan, voluntad está por encima de las circunstancias. Su mente es limitada. Dios es ilimitado. Entonces Job, en medio de esa ruina, Job decía, las piernas que se abrieron para parirme se hubieran cerrado para matarme. ¿Lo ha leído? Lo dice la Biblia. Las piernas que se abrieron se hubieran cerrado para que muriera ahí ahogado. ¿Para qué nací? Claro, él no atribuyó pecado a Dios, es decir, o no renegó, sino que él decía, no sé por qué eso está pasando, pero mejor no hubiera vivido, y empezó a hablar lo que no entendía. Y yo me imagino a Dios que se quedaba. Jobcito, no sabes lo que yo estoy haciendo. Y muchas veces nosotros somos como Job. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y nos desesperamos, y yo me imagino a Dios. Vives preocupado, pero no ocupado en mi voluntad. Señor, pero hay que preocuparse. Sí, hay que preocuparse, pero antes de hay que ocuparse. ¿En qué? En decirle, Señor, te sigo a pesar de y en medio de. Y rápidamente les digo esto. ¿Ustedes desean lo mejor para sus hijos? Yo también. ¿Harían cualquier cosa por sus hijos? Yo también. Y dice la Biblia, si ustedes, todos nosotros, siendo malos, queremos darle buenas cosas a los hijos, ¿cuánto nomás el Rey que está en los cielos les va a dar el Espíritu Santo para que les guíe, les consuela y les dé la sabiduría necesaria, que traiga revelación del cielo para que ustedes obtengan lo que su alma necesita? Ahora bien,
Dios nos dice a nosotros, no importa lo que pasó hace años o lo que esté pasando, el propósito de Dios está en acción. Entonces Job, después de todo eso, Job capítulo 42, y vamos a leerlo, regáleme 5 minutos porque el tiempo se me fue, pero no puedo dejar de callar esto. 42 de Job, versículo 1. Respondió Job y dijo, Señor, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces hemos hablado lo que no entendemos? Muchas veces. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En el año 87, cuando me convertí a Cristo, de oídas había oído la grandeza de Dios, pero ahora puedo decir, mis ojos te han visto, Señor. Por mi capacidad, porque he sido muy carga, jamás. El carga aquí es Cristo el grande. He sido tan imperfecto, pero Dios me ha hecho entender que en su gracia, el llamamiento santo ha traído sobre mí cobertura, y esa cobertura se llama propósito. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, yo seré tu Dios. Señor, pero no te veo, no te estoy preguntando si me ves, yo estoy contigo. Pero Job, después de eso, admitió que los caminos de Dios están más allá de la comprensión humana y que por equivocación había declarado que eran injustos. Job entendió que el propósito de Dios está por encima de todo y al final siempre prevalece. Job 42, versículos 10 al 17. ¿Qué pasó con Job? Capítulo 42, versículo 10 al 17. Leamos, por favor. Y quitó Jehová la aflicción de ¿quién? De Job. Cuando él hubo renegado, maldecido, no volvió a la iglesia. Hay gente, ay, no volvió a la iglesia porque me quedé sin trabajo. Es cuando más hay que buscarlo. Cuando él hubo orado por sus amigos, ¿y qué pasó? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Wow. Versículo 11 dice, vamos. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, los que antes le habían conocido. Ahora sí estaban comiendo pan con él, ¿verdad? Y después, antes lo estaban juzgando. Ahora sí comiendo pan, mantequilla y todo lo que quiera ponerle. Y le consolaron de todo el mal que había pasado. Y cada uno de ellos, ¿qué le dio? Una pieza de dinero y un anillo de oro. Y yo quiero eso también. ¿Tú no quieres? Está, ¿no? Mire, sigamos. Del 12 dice. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Dice que le dio 14,000 ovejas. Entonces, ¿cuántas tenía antes? 7. 6,000 camellos. ¿Y antes? 3,000. 1,000 yuntas de bueyes. ¿Y antes? 500. Y 1,000 asnas. Y ojo acá. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Bendecido, fructífero y florífero. Qué bueno. Todo el power, ¿no? Y dice el siguiente. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera, un nombre tan hermoso, Keren Apuk. Cuando yo estaba soltero, sigamos. Sí, sigamos. Esto no está en la Biblia cuando yo estaba soltero, sino que vamos a ver bien. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia de sus hermanos. Escuche esto. Cuando yo estaba soltero mucho, ni pensaba conocer a mi esposa todavía. Ella ni pensaba conocer a este guapo y hermoso. Que como no está, mire. Cuando yo leí esto digo, mi hija se llamará Keren. Cuando tengo una hija, y Keren. Y ahora que la veo digo, hermosa, se parece al papá. Mire, lo que pasa es que los hijos se parecen a uno, pero son versión mejorada. Son versión mejorada, sí o sí.
Y dice que bendijo el postrer estado. Porque Job dice, hablas lo que no entendés. Y muchas veces somos cabezones, ¿verdad que sí? Que no entendemos. Hasta que Dios dice, ahora sí, has entendido que mi propósito ha estado por encima de todo. Cuando el diablo venga y te diga así, ¿qué significa eso? No, a ver, ¿qué significa? A ver, los jóvenes, a ver, Ana chiquitilla, ¿qué significa eso? Ah, eres un loser. ¿Cuál loser? Mire, papá, la V de victoria, soy bendecido, prosperado y en victoria. ¿Quién lo dice? Mi papá. ¿Y quién es su papá? El Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Me da permiso de darle el último versículo y nos vamos? Bueno, solo atrás, adelante como que ya quieren irse. ¿Me da permiso de dar el último versículo? El lado izquierdo siempre me apoya más. Yo no sé, mi derecha, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Me da permiso el último versículo? Dios le va a hablar aquí. Números 27, 1 al 8. Dios le va a hablar. Escuche. Y aquí cierro. Vamos rápido. Número 27, 1 al 8. Números. Lo tenemos. O hay muchos números que no lo encuentran. ¿Vinieron las hijas de quién? Ayúdeme. ¿Las hijas de quién? De un señor llamado Zelofejat, hijo de Fer, de Galaad, de Maquir, de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. Y los nombres de ellas que eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de quién? Vamos, está conmigo, delante de Moisés. Y delante del sacerdote Eleazar. Y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué dijeron? Nuestro padre murió en el desierto y él no tuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, no estuvo, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Ojo, no tuvo hijos. Luego dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Hagamos un alto. Sí, hagamos un alto. La ley hebrea no tenía nada estipulado en cuanto a la herencia de la tierra en el caso de que un padre falleciera porque no tenía hijos varones. Es decir, en el caso de que el padre que no dejara hijos varones, no podía haber herencia. Tenía que tener hijos varones para que cuando él muriera, la herencia quedara a los varones. Pero ¿qué pasó con las mujeres? Miren, desde ahí ya existía como esa distinción, ¿verdad? Y Dios dice, un momentito, dice Dios, ¿cómo es esto? Pero las mujeres, ¿qué dijeron? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Esto no se puede quedar así. Y Moisés llevó la causa delante de Jehová. ¿Y qué pasó? Sigamos adelante. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, ¿qué? ¿Qué respondió el Señor? Mire qué rico está esto, hermano. Bien dicen las hijas de Zelofejat, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre ¿a quién? Aleluya, hermano, qué rico está esto. Mire, sigamos. Vamos, dale el otro. Y a los hijos de Israel hablará diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia ¿a quién? A ver, las mujeres digan, no había herencia para ellas porque tenían que haber hombres. Y las mujeres dijeron, un momentito, esto no se queda así. La herencia también es para nosotros. Y consultó a Jehová. ¿Y qué dijo el Señor? Estas mujeres tienen razón. Denle de su herencia porque el propósito de Dios es para ellas también. Aleluya. Nos ponemos en pie, amada iglesia. Nos ponemos en pie delante del Señor. Diga conmigo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Levanta tus manos, dile Señor, gracias porque tu propósito está por encima de las circunstancias. Gracias porque tu propósito, Dios mío, ha estado y estará siempre. Lo recibimos y nos apropiamos y caminaremos bajo ese propósito porque es tu voluntad. Amarnos, bendecirnos, guiarnos, fortalecernos y empoderarnos con tu gloria. Bendigo a tu iglesia con paz, con bendición. Amada iglesia,
Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Di conmigo amén y amén. Le damos gloria al Señor.